Hay una magia casi indescriptible en recordar ese libro de la infancia. ¿Saben? Ese que hacía que el mundo a nuestro alrededor simplemente desapareciera. Esa sensación de perderse por completo en una aventura, en un personaje, en un lugar increíble. Bueno, hoy vamos a ver por qué esas historias son muchísimo más que un lindo recuerdo. A ver, vale la pena tomarse un segundito para pensar en eso. ¿Cuál fue ese libro? ¿El que nos transportó a otro universo, nos presentó a un amigo inolvidable o simplemente nos hizo ver las cosas de una forma totalmente nueva? Esa conexión tan personal es justamente nuestro punto de partida. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Esa sensación mágica que recordamos no es solo nostalgia, para nada. Hay un montón de investigación que demuestra lo crucial, lo importante que es la lectura en las primeras etapas de la vida. Miren, leer de chicos no es solo aprender a juntar letras, es el primer gran gimnasio para la imaginación. Cada historia es una invitación a construir mundos enteros dentro de la cabeza, a ponerle cara a los personajes, a dirigir nuestras propias películas mentales. Y esto es fascinante. Las historias nos permiten vivir otras vidas. Cada libro es como una puerta para meternos en la piel de otra persona, para sentir sus alegrías, sus miedos y entender por qué hace lo que hace. Se convierte en una de las herramientas más poderosas para desarrollar la empatía. Y no estoy exagerando. La ciencia lo confirma. Investigaciones en psicología, lingüística y neuroeducación nos dicen que el contacto con los libros desde pequeños tiene un impacto, profundísimo en el cerebro. Literalmente, construye las bases del pensamiento. Entonces, el punto clave es este. Los beneficios son súper concretos. Van desde tener más vocabulario y mejor memoria, hasta aprender a ponerle nombre a lo que sentimos y a pensar cómo resolver problemas. La lectura es de verdad un gimnasio para el cerebro y para el corazón. Y claro, todo esto nos lleva a una figura central. La pasión por la literatura infantil es tan grande que tiene su propio héroe, por así decirlo, un cuentista que sentó las bases de mucho de lo que leemos hoy en día. Estamos hablando de Hans Christian Andersen. Este hombre fue un verdadero revolucionario. En su época, muchos solo recopilaban cuentos populares, pero él hizo algo distinto. Usó el formato del cuento de hadas para hablar de sus propias vivencias, de sus miedos, de sus sueños, y eso les dio a sus historias una carga emocional que sigue resonando hasta hoy. Y aquí se ve clarísimo, Andersen no salió de la nada, se paró sobre los hombros de gigantes como Perrault y los hermanos Grimm, pero dio un paso más allá. Llevó el cuento de la tradición oral a un lugar mucho más personal, casi psicológico. ¿Y qué mundos los que creó? El patito feo, la sirenita, la reina de las nieves. Son historias que ya son parte de nuestro ADN cultural, ¿no? Muchas incluso han sido reinventadas una y otra vez en el cine, lo que demuestra su increíble poder. La influencia de Andersen fue tan, pero tan grande que inspiró un movimiento global. De hecho, su legado se celebra cada año en todo el mundo. Así como lo oyen, desde 1967, cada 2 de abril, justo el día de su cumpleaños, se celebra el Día Internacional del Libro Infantil. Es una iniciativa de IBBY, una organización que se dedica a conectar a los más chicos con los libros. Un trabajazo. Y la forma en que lo organizan es genial. Cada año, un país diferente se encarga de la fiesta, por así decirlo. Eligen un lema, un autor de ese país escribe un mensaje para todos los niños del mundo y un ilustrador crea un póster para la ocasión. Es una verdadera celebración de la diversidad. Esto demuestra cómo una idea global agarra vida a nivel local. Por ejemplo, en Costa Rica, varias instituciones se unieron para crear un afiche con el trabajo del artista Vicky Ramos. Conectaron un personaje clásico con un ambiente súper tropical. Es un ejemplo perfecto de cómo se vive esta celebración en cada rincón. Y esto nos lleva a una de las ideas más poderosas sobre por qué los libros son tan importantes. Una idea que se resume en una metáfora bellísima. La idea es que los libros funcionen de dos maneras. Son espejos y son ventanas. Son espejos cuando nos vemos reflejados en una historia, cuando sentimos, ¡hey, ese soy yo! Y eso valida quiénes somos. Y son ventanas cuando nos asomamos a vidas y mundos distintos al nuestro, construyendo puentes para entender a los demás.
Y esta cita creo que lo clava, lo resume todo a la perfección. El objetivo final no es solo que los chicos aprendan a leer, sino que se formen como seres humanos más completos, más empáticos, más conscientes. Teniendo esto en mente, podemos entender que el impacto de estos libros va mucho, pero mucho más allá de la infancia. De hecho, tiene el poder de darle forma al futuro. Y aquí llegamos a algo fundamental. Leer no es un lujo, es un derecho. Organizaciones como la UNESCO lo dicen bien claro. El acceso a los libros es un derecho cultural, una herramienta esencial para construir sociedades más justas. Y ojo, la literatura infantil de hoy no le saca la vuelta a los temas difíciles, ¿eh? Al contrario, los abraza. Les da a los niños un lenguaje para procesar cosas complejas como la migración, la diversidad, la guerra o la crisis ambiental. Los prepara para el mundo que van a heredar. Porque al final de eso se trata todo esto. Crecer rodeado de libros te da una capacidad increíble, no solo para entender el mundo tal cual es, sino para tener las herramientas para analizarlo, para cuestionarlo y, lo más importante, la imaginación para proponer cómo podría ser mejor. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta bien importante. La tarea de formar a las próximas generaciones de pensadores, de soñadores y de agentes de cambio depende, en gran parte, de las historias que elijamos contarles. Así que la pregunta queda abierta. ¿Cuáles van a ser esas historias?